Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Y por nuestro tiempo, el día de hoy, les invito, si desean, pueden por favor abrir sus Biblias para empezar en 1 capítulo 6. Vamos a estar ahí por un momento. Y después de eso vamos a volver a 2 capítulo 8 y 9 para terminar nuestro estudio sobre el dar. Realmente la mayordomía, lo que estamos hablando. He titulado esta pequeña serie como una mayordomía espléndida y dadivosa. Una mayordomía espléndida que en realidad se trata de cómo Dios quiere que pensemos acerca de nuestros recursos que Él nos ha dado. Y sabes, el ímpetu para este estudio no es otro que lo que he dicho las últimas semanas. Quiero asegurarme de nuestra iglesia esté pensando bíblicamente con una buena teología de la mayordomía, una buena teología del dinero, una teología del dar. Y las escrituras no están calladas en este tema en cuanto a nuestro dinero, nuestras posiciones, la mayordomía, los recursos están preñados con contenido, como si podemos decir eso, y si lo piensas de esa manera, hay alrededor de 2000 referencias bíblicas directas que tienen que ver con posesiones, dinero, recursos. Curiosamente, casi el 25% de las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, interactúan con la mayordomía. Esta es una estadística fascinante. 16 de las 38 parábolas de Jesús tienen que ver con la administración, con la mayordomía, el dinero, los recursos. Bueno, ahora no temas. No estoy pensando que todas esas parábolas fueron dadas por el Señor Jesucristo para enseñarnos acerca del dinero. Y es posible que has escuchado a falsos maestros o hombres como Joel Austin y otros que les encanta secuestrar las parábolas de la Biblia y ponerlas delante de ti como si están estudiando o enseñando cosas genéricas acerca de dinero. No tiene nada que ver con las parábolas. Parábolas en el Nuevo Testamento era en gran medida un juicio sobre las personas que tenían sus corazones endurecidos, y Dios está utilizando sus verdades espirituales como camufladas para los duros corazones que no conocían al Señor. Y es interesante porque cuando Jesús está tratando de mostrar la pobreza espiritual, cuando Jesús está tratando de mostrar las personas que están en bancarrota de su alma, encuentran las mejores ilustraciones para usar. Es usar de forma metafórica la manera en que la gente usa su dinero y sus recursos como para describir su pobreza espiritual. Y es una ilustración que es bastante convincente cuando piensas en ello. No solo eso, la Biblia tiene mucho que decir en momentos claves de la redención, de la historia de la redención, es que nos habla acerca del dinero, los ingresos, los recursos. Piénsalo, dije la semana pasada, Dios instituyó el diezmo o el dar el 10%. La nación de Israel tenía que dar 3 veces 10, 10 por 3, el 30%, que de forma típica eran los recursos que se utilizaban como impuestos para recaudar el gobierno. Y recuérdense, Dios, bajo esta teocracia, se le había dado a Israel, había sido Dios, se lo había dado a ellos como un impuesto laboral para poder llevar todos los cargos del gobierno, pero también les dice que era un mandato, pero también tenías una ofrenda de voluntad libre, y Dios les enseña acerca de dar, no solo de los impuestos a la sociedad judía para gobernar la nación, sino quería que pensaba en dar de forma generosa y de forma espléndida. Y después tenemos todos tipos de historias y escrituras en la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando cayeron las murallas de Jericó y Aiken comenzaron a robar recursos y trajeron el pecado al campamento, las posesiones, las propiedades, la riqueza los arruinaron, y a su familia también? También te acuerdas de Dalila con Sansón, lo vendió por una tarifa contra los filisteos en Jueces 16. Luego te acuerdas de Segunda de Reyes 5, donde tenías esta persona que le mintió a Eliseo por curar a Amán y luego recibió lepra por esa situación. Recuérdense, los evangelios, de las historias más memorables del evangelio, tienen que ver con qué? Hombres y sus riquezas. Piensa en esto por un momento. Mateo 19. El joven rico conocía la historia, decía que quería seguir a Jesús, que él venía a Jesús
que estaba dispuesto a obedecer cada mandamiento y Jesús le dice, bueno, hagamos, pongámonos de acuerdo que pongas en el altar cualquier cosa que era una idolatría destructora de su alma. Pon el amor al dinero, tu dinero. Si tú me amas, si quieres servir, ve y vende todas tus posesiones, da tu dinero al pobre y tendrás tesoros en el cielo y después me puedes seguir. Y cuando el hombre joven se fue triste porque tenía muchas posiciones, ese hombre escogió sus posiciones por encima de la perla de gran precio, que era Cristo y el valor de su alma. Y eso nos muestra lo cegador que puede ser el dinero y los recursos, pero también tienes el contraste. ¿Te acuerdas en Lucas 19? El hombrecito pequeño, y los niños aman esta historia, Zaqueo, que dice en Lucas 19 que él era muy rico, como el principal recaudador de impuestos y no podía ver porque era pequeño de estatura. Entonces subió al árbol, ¿te recuerdas? Y Jesús empieza a evangelizar y te recuerdas lo que estaba en la línea por Saqueo y el Espíritu de Dios lo convenció y no podía amar al dinero y a Jesús. Vemos en Lucas 19 y dice, Saqueo se presentó ante el Señor y dijo, si he mentido, daré la mitad de mis riquezas al pobre, el Señor. Y el Señor dice que la salvación ha venido a esta casa porque este hombre se ha demostrado un verdadero hijo de Abraham. Y entonces miras, amados, que los tesoros terrenales dados por Señor tienen una gran oportunidad para el beneficio de la gloria de Dios. También tienen la capacidad de cegar a una persona, seducirlas para pensar que pueden encontrar esperanzas en recursos naturales. Y podríamos decir que miles, tal vez millones, han confiado, o billones en su dinero, en su seguridad, y ahora mueren y todo se ha desvanecido. Y leí la persona últimamente, ¿se recuerdan de Rockefeller en 1939 y 37? Era conocido como uno de los hombres de negocios con más notables del mundo. Cambió el panorama de negocios de Estados Unidos. Se decía que su riqueza, su red de propiedades en 1937 era como 1.400 millones, básicamente de lo que entraba al gobierno, los ingresos del recurso de todo un país. Era una persona que tenía muchos recursos. Y luego cuando él se muera, sin conocer la perla de gran precio a Cristo, alguien le preguntó esto, ¿cuánto dinero dejó John D. Rockefeller después de su muerte? La respuesta del contador fue algo inquietante. Dijo, se fue y dejó todo. No podía llevarse nada, lo dejó todo. No podía llevarse nada a la gloria. Ahora, permítame decir algunas cosas más acerca del dinero, finanzas y los recursos. Entramos a nuestro estudio el día de hoy. La Biblia enseña que Dios nos da posesiones, Él nos da riquezas. Él nos la da a nosotros como un regalo de gracia para nosotros. No es pecaminoso decir tener riqueza o tener dinero o recursos. Si alguien legítimamente gana su riqueza y sus recursos de alguna manera o de otra, y Dios les concede eso, es un regalo del Señor. Puede ser utilizado para el bien, para su gloria. Alguien no debe sentirse que está en pecado porque tiene más que otros, sino gana de forma legítimamente lo que tiene. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento que Dios le recuerda a las personas que cuando están dando, reciben los recursos que vienen de Él, porque Él es el dueño de todo. En 1 Samuel 2:27, el Señor hace pobre y hace a la gente rica, a la gente la baja y la levanta. En Deuteronomios 8:18, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da la capacidad de escuchar. Escucha esto, para producir riqueza, te da la capacidad de ser adinerado. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Dios es el dueño de todo, amados. Él es el dueño de tu alma. En 1 Corintios 6 dice eso. También es el dueño de nuestras posesiones, de nuestras vidas, del Evangelio. Dios es el dueño del mundo y Él decide cómo lo va a distribuir. Sea lo que Él te da. 1 Crónicas 29. Yo soy el Señor, soy grande y glorioso, y la riqueza y el honor viene de ti. Distribuye las cosas como Él quiere. Ahora, la pregunta que tenemos entre nosotros, Iglesia Bíblica Cornerstone, es esta. Si Dios es dueño de todo, no somos dueños, somos personas que administran, somos personas que gestionamos
Entonces la pregunta es, ¿qué se puede encontrar de un mayordomo? ¿Qué se le requiere a un gerente en su portafolio? ¿Cómo Dios nos va a pedir cuentas cuando nos llame a su presencia? Miren lo que dice en 1 Corintios 4:2, nos dice que un mayordomo debe ser encontrado fiel. En 1 Corintios 5 dice, piensa en esto, un día viene para los creyentes cuando nos pararemos ante el trono de Jesucristo. Y piensa en este tiempo, en este momento, viene para todos los creyentes. Y si tú eres perdonado por la sangre de Jesucristo y tus pecados son perdonados y han sido pagados, eres justificado, eres santo, estás siendo apartado, eres de Él. En 2 Corintios 5 dice, todos vamos a estar de pie delante de ese trono. En 2 Corintios 3 dice que vamos a dar una cuenta. Y esta es la idea. Te vas a ir delante del Señor y vas a estar delante de su presencia y vas a poner delante de Él toda tu vida como un acto de oración y Él va a auditar en términos de tu administración como mayordomo. Señor, delante de ti están todos mis recursos. Mira lo que hice en mi matrimonio como padre, con mis relaciones, con mis amistades. Mira, Señor, lo que hice con mi tiempo, con la habilidad que me diste, la capacidad de estudiar tu palabra, de ir a la iglesia. Y quiero poner también, Señor, los recursos financieros, el portafolio y la administración de los recursos que tú me has dado, Señor, delante de ti. Y muchas veces cuando pensamos en eso, bueno, tengo mi dinero y Dios tiene su dinero. No. Y tengo un poco de aquí y otras cosas de allá y un poco de dinero acá y todo va a estar bien. Y simplemente somos gente que manejan el dinero de Dios. Y no es la manera que hemos pensado acerca de la mayordomía, es todo de Él. Y lo que hemos pensar es cómo lo uso en una manera que le honra a Él, que le glorifica y le sirve a sus propósitos para su gloria. Y puedes preguntarte, ¿por qué hay tanta discusión en la escritura acerca de las riquezas y la mayordomía de estos recursos? Porque como dije, muchas personas no lo han usado bien y han confiado en sus riquezas y los ha arruinado. En Santiago 5 dice, vengan ustedes ricos, lloren y aúllen porque vienen vuestras miserias. Verso 5, has vivido lujosamente en la tierra y has llevado una vida de deseos y placeres y has engordado tu corazón para el día de la matanza, confías en tu dinero y no en mí, y esto te arruina. Y entonces también sabemos el pasaje famoso, ¿quieres saber eso? Sabemos muy bien eso, tal vez lo memorizaste, Mateo 6, probablemente puedes terminar esta frase. No acumules tesoros para ti en la tierra donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones irrumpen y roban, pero acumula tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido la destruye, y cuando no, los ladrones pueden entrar o robar. Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Dios no dice que es malo adquirir riquezas o recursos, sino dice, asegúrate que cuando piensas en lo que Dios te ha dado a ti, los tesoros que tienes en la tierra, que no inviertes eso solo aquí, sino estás pensando enviar esos recursos, invertirlos en un lugar que va a tener un un porcentaje en el cielo, la gran comisión, la gloria de Dios. Dios está diciendo, toma los recursos que te han sido otorgados y en vez de confiar en estos recursos, encuentra la manera de reacomodar esos recursos para la gloria de Dios y para la eternidad. Dice su palabra, atesora tesoros en el cielo. Recuérdense Mateo 6. Y les dice a ellos, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y o odiará al otro. No puedes servir a Dios y servir a tu riqueza. ¿Cuál es el punto, amados? El Señor Jesús, los apóstoles, Dios a través de su palabra, quiere que seamos sabios acerca de nuestra mayordomía. Quiere que nosotros pongamos atención a la manera en que interactuamos con nuestros recursos. Y vamos a primera de Timoteo capítulo 6 como una introducción para nuestro tiempo en esta mañana. Quiero que pienses en el tema de la mayordomía, en lo que Dios nos ha dado y cómo debemos pensar como introducción a 2 Corintios 8 y 9. Dios quiere que pensemos en nuestros recursos de la manera correcta. Quiero que miremos esto, primera Timoteo 6.
como introducción, Pablo está hablándole a la iglesia en Efesios a través de Timoteo y les está diciendo a través de Timoteo algo específico. Y quiero que lo noten, verso 17. Hay instrucciones muy específicas a Timoteo, primera Timoteo 6:17, y nos habla de la mayordomía. ¿Cómo administras y gestionas los recursos que Dios te ha dado? Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios. Paremos ahí por un momento. Muchos de ustedes dicen, wow, eso es para la gente rica y yo no soy uno de ellos. He decidido estudiar esta palabra griega, posíos, y tratar de buscarla alrededor de las escrituras y ver su uso. Se ha usado 28 veces en el Nuevo Testamento y la mejor manera que puedo deducir el significado es cuando él está hablando de la riqueza o tener una abundancia de recursos. Puedes tener una persona con mayor riqueza y unas personas con menos riquezas. Y lo que está hablando en este contexto significa esto: una persona rica es que tenía suficiente riqueza o recursos donde tenían una sobreabundancia, donde sus recursos iban más allá de sus necesidades básicas. El ser rico, que tiene gran variedad y hay diversidad en este espectro, pero el ser rico es ser una persona que tenía un excedente de riqueza de la propiedad, una renta continua de entrada de ingresos que exceden en abundancia, que llevan a recursos discrecionales más allá de lo que necesitan para sus necesidades básicas. Además, la riqueza en las escrituras habla de una persona que tiene suficiente excedente como para que, si no son cuidadosos, pueden confiar en su cartera, en su portafolio de recursos, no en la seguridad de Dios. Y eso es muy interesante. Y ahí ciertamente hay gente en esta sala, en este lugar, o los que escuchan mi voz, que no son ricos, como la gente en Éfeso, que solo tienen lo suficiente para sus necesidades básicas. Y también hay algunos que ni siquiera tienen las necesidades para las necesidades básicas. Y en el pasaje 2 Corintios 8 y 9 hay un fondo que es para el beneficio de las personas que no pueden suplir sus necesidades básicas. Pero si no estás en la categoría de simplemente tener lo suficiente para poder cumplir tus necesidades, pero tienes un excedente, eres exhortado porque Dios te mueve a la categoría bíblica de rico, porque tienes recursos abundantes, los cuales puedes usar aún más a tus necesidades. Entonces caes en la categoría de rico. Y es algo no muy confortable para nosotros, nos hace sentir incómodos. Pensemos de esta manera. Pero lo que está diciendo acá, la idea es, si tengo un excedente para mis necesidades, debo tener mucho cuidado cómo pienso en los ingresos que tengo de mi dinero, los cuales Dios me ha dado. ¿Cuál es la instrucción? Es muy específica. En realidad es mucho más que es una advertencia. Miremos verso 17. Instruye a aquellos que son ricos, es decir, a los que tienen un excedente en abundancia. Y noten, no que son solo ricos en recompensas eternas. Instruye primero a los que tienen riqueza en este mundo presente. Primero dice, no te engañes, no seas engreído, no te enorgullezas, no seas arrogante. Puedes traducirlo de esta manera: los de ustedes que tienen excedentes de abundancia, un superávit, no se conviertan autosuficientes porque tienen más de lo que necesitas. Puede pasar el hábito de que tenemos miedo en el futuro y en vez de consolarnos en las promesas de Dios, levantamos nuestra cartera financiera para consolarnos y encontrar la seguridad. Dice, no te vuelvas autosuficiente, no te enorgullezcas. La idea es, recuerda quién te dio esta riqueza, recuerda quién te dio los recursos, recuerda de dónde vienen. No es tuyo, es de Él. No seas orgulloso de lo que Dios te ha dado. No te envanezcas ni te vuelvas arrogante.
Aun si trabajas duro toda tu vida, es Dios que te da la ética de trabajo, la fuerza y ha bendecido tu laburo. No te enorgullezcas, es la primera instrucción. La segunda, fija tu esperanza, no seas engreído ni en las riquezas ni en la incertidumbre de ellas. La riqueza viene y va. Hay muchas personas que han estado en la cima del mundo y se han empobrecido del día siguiente. No confíes en tu dinero. No mimes tu corazón ansioso por tus finanzas y las declaraciones de ellas. No confíes en lo que tienes en la cartera. Confía en Dios. Confía de forma última solamente en Él. Todo lo bueno viene de su mano. Note. No en la incertidumbre de riquezas, pero en Dios. Noten esto. De repente toma la misma palabra griega para ser rico y la reutiliza al final del verso 17 y 18 y básicamente la puede decir esto. Está bien si tiene riquezas, excedente y muchos recursos, abundancia. Eso está bien, viene de la mano de Dios. No confíes en ellos, no te vuelvas autosuficiente. Pero si vas a pensar en ser rico y la sobreabundancia, el excedente, quiero recordarte de algunas cosas, de dónde vienen las riquezas. Y noten, y utiliza la misma palabra, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios nos da nuestras riquezas y la abundancia de ellas para que las disfrutemos. Pero en el verso 20 dice, no he terminado solo hablar de las riquezas, pero ahora quiero que seas rico de una manera diferente. Si tú estás en este lugar y estás escuchando mi voz también, tienes una categoría de abundancia y tienes más de lo que necesitas, Él se va a poner específico contigo. Quiero que seas rico de una manera diferente. Quiero que pongas alguna de estas riquezas de forma en la que las consideras detalladamente para el reino, para ser rico en buenas obras. Esas no son obras generales, obras buenas que las hace un no creyente. Está hablando de las obras que hacen los creyentes, que actúan en justicias para el reino. Piensa en esto, amado. Si tienes riquezas, mira de la manera de que Dios te lo ha dado. No seas orgulloso y autosuficiente, sino darles un nuevo propósito en ser rico, significando que en la abundancia, en el excedente que tienes en buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Que una persona que tiene un superávit, un excedente, debe pensar en buenas obras. Miren lo que dice, para ser generosos, ser rico y tengo un suministro superabundante de generosidad y con notoriedad dice, ¿qué más? ¿Listo para compartir? ¿Qué concepto? Cuando Dios nos da riquezas, cuando Dios nos da su riqueza y abundancia, nos dice, sé rico. Asegúrate que esa riqueza que Dios te ha dado en abundancia se reutilice para una sobreabundante, superabundante, encima y más allá de generosidad en la disposición cuando hay necesidad. Noten, ¿y para qué las estás almacenando? Volvamos a Mateo 6, acumulando para sí mismo el tesoro de la buena fundación para el futuro, para que puedan apoderarse de lo que es vida. De hecho, amado, hay una exhortación aquí que seamos ricos en generosidad, ricos en lo que nos sobra, ricos en abundancia en nuestro dado, en nuestro cuidado, en la reunión que cumple con las necesidades. Quiero decirte lo que significa, lo que no significa. No quiere decir dando todos tus recursos adicionales y darlos a la iglesia. No, no es ese tipo de sermón. Lo que significa es que cuando piensas en tu dinero, cuando piensas en tu riqueza y tus ingresos, tus propiedades, tus posesiones y cualquier cosa de la que seas rico, piensa eso no como tuyo, sino como lo del Señor, porque la casa del Señor es el carro del Señor, el dinero del Señor. Señor, ¿cómo puedo ser generoso y súper abundante para lo que tú me has dado para ti, para participar en la provisión abundante de la necesidad de otros, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, para invertir en el Evangelio? Así que puede significar que hay personas que dicen, voy a tomar algunos de esos recursos adicionales y quiero conseguir una casa.
que me va a establecer para el ministerio, quiero dar esos recursos y darlos para bendecir a otras personas de alguna manera. Quiero dar estos recursos extras para darlos a mi familia y oportunidades para compartir el evangelio con mi familia, con mis hijos en vacaciones y tener un tiempo de ocio para la gloria de Dios. No, no, no está diciendo eso. Cuando piensas tu dinero, no seas orgulloso, egoísta, autosuficiente. No es tuyo, es del Señor. Piensa en todo lo que Dios te ha dado debajo de la bandera de la gestión y la mayordomía. Soy un administrador lo que el Señor me ha dado y quiero ser usado de forma generosa en abundancia para la gloria del reino. Y algunas cosas van a ir a la iglesia o van a ir al reino o a las misiones o al fondo de benevolencia. La idea es si eres rico, ten cuidado, no te vuelves orgulloso, tacaño, egoísta, enfocado solo en ti, de autosuficiencia. Reutiliza esos recursos para el propósito del reino. Quería que tuvieran esto en mente para ir a 2 Corintios capítulo 8 y 9, y esta es la introducción perfecta. Y este es el tópico que estaba pasando cuando Pablo le estaba hablando a Corintios. Quiero recordarte, hemos estudiado 3 iglesias, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Macedonia y la iglesia en Corinto. No voy a revisarlos hoy, puedes escuchar a las grabaciones anteriores si tienes tiempo. Pero si te recuerdas, estamos siguiendo a la iglesia en Corinto, una iglesia que yo llamé voluntaria pero inconstante, voluntaria pero voluble. Pablo le preocupaba que Corinto, que tenía abundancia, Corinto hubiera sido rico en el mundo greco-romano, no parecía tener pobreza o tener mucha aflicción en una ciudad que era un puerto portuaria, al menos una ciudad itinerante donde la gente iba para hacer negocios, tenía muchos recursos y finanzas. Y lo que pasó con el Corinto es que eran mundanos y eran mundanos con su dinero. Y ser corintios era una persona que podríamos decir que estaba centrada en sí mismo y egoísta. Corinto siempre estaba siendo confrontada por Pablo, porque de alguna manera Pablo recibió y se enteró, recibió palabras que Corintios potencialmente no iban a ser generosos como debían ser. ¿Qué me significa? ¿Qué me refiero? Pon tu dedo en 2 Corintios 8, pero vamos a 1 Corintios 16, verso 1. Pablo estaba preocupado porque un año anteriormente escuchó que las personas de Corinto iban a ser generosas. Ahora bien, verso 1, en cuanto a la ofrenda para los santos que está hablando son los santos en Jerusalén, en Judea y en las áreas alrededor de ahí, como instruí a las iglesias en Galacia en el primer día de la semana, que es el día domingo. Cada uno de nosotros le da responsabilidad personal. Lo que quiero que piensas, apartando y ahorrando como puedan prosperar, porque Dios le da en abundancia. Planeen en prepararse para darlo a la iglesia local, y luego lo que estoy pidiendo es que des aún más allá. Verso 2. Así que la colecta, la ofrenda sea tomada o recolectada cuando yo venga. Recuerden esto, en 2 Corintios 8 dice que la iglesia en Jerusalén estaba viviendo un tiempo de escasez. Y recuérdense, como iglesias en nuestros círculos, como la iglesia Founders, que tenemos un link en especial donde estamos conectados con ellos, enlazados con ellos en el norte de Houston, y escuchamos que tienen una gran necesidad y que era tan mal que, que las necesidades del ministerio en la iglesia Founders no iban a poder ser llenadas en su presupuesto. No van a poder pagarle al pastor o en el fondo de benevolencia, y las personas están sufriendo. Y porque había una bruna en este tiempo, en este lugar, y no podían poder satisfacer las necesidades. Entonces Pablo fue a Galacia y trató de tener a todas las iglesias en Asia Menor para hacer una recolecta, una ofrenda de amor para poder apoyar al ministerio en Jerusalén. Entonces podemos decir de que había una generosidad mucho más allá de lo normal de estas personas que estaban dando su excedente. Entonces Pablo se preocupa porque escuchó algo que los corintios, la iglesia de Corintios no lo iban a hacer, y está preocupado de que iba a ser avergonzado. Vamos al capítulo 9, verso 2. Porque
conozco vuestra disposición, de lo que me glorío vosotros, los macedonios, es decir, que ya había pasado un año, acá ya ha estado preparado desde el año pasado y vuestro celo, verso 3 dice, pero he enviado a los hermanos que son ancianos y diáconos. Miren lo que dice al final de 3 para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana. Pablo le preocupa, les ha dicho a Jerusalén, Corinto va a ser con una gran ofrenda, un gran regalo, y parece que voy a quedar avergonzado con la cara roja de lo perplejo, porque parece que no lo van a hacer. En 2 Corintios 9 les está exhortando a pensar en la mayordomía y la generosidad. Entonces, se recuerda, nosotros cubrimos muchos diferentes puntos las semanas pasadas. Quiero moverme al siguiente punto y puedes revisar los otros si quieres escuchar las grabaciones. Y nuestro esquema, recuérdense, son lecciones en, en una mayordomía generosa y espléndida. Y estos son los últimos puntos. Lecciones en la mayordomía espléndida y dadivosas. Lección número 9. Dios confía a mayordomos fieles con mayor gestionamiento de sus riquezas. Dios confía más cosas a los mayordomos fieles. Mira, verso 6, capítulo 9. Mira lo que dice. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abundáis para toda buena obra. Mira lo que dice, como está escrito en el lenguaje de las semillas, Él esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. Y el que suministra semilla al sembrador, y recuerden, se está hablando del lenguaje de sembrar y agricultura. Y dice, que da semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Nos preguntamos, ¿por qué está hablando de sembrar semillas y tirar más semillas? Y si tiras en abundancia, vas a tener una mayor cosecha. Y si tiras semillas súper abundantemente en generosidad, vas a tener súper cosecha. ¿Qué está hablando? Vamos a poder entender la ilustración porque está hablando acerca de dinero. Está hablando acerca de dar y acerca de hablar y está hablando acerca de la mayordomía. Pero en ese pasaje él cita 3 versículos del Antiguo Testamento, uno en el libro de Salmos, donde habla acerca de la mayordomía, donde Dios dice en el Salmo 12:10 y después Isaías capítulo 55 verso 10, cuando estoy diciendo citando, está parafraseando para poder hacer su punto. Isaías 55:10 está hablando acerca de un agricultor que tira muchas semillas. La mayoría de semillas que tú tienes vas a tener una cosecha potencial. Y luego en Oseas 10:12 es su tercer texto que nos habla acerca de la mayordomía de la siembra y sembrar semillas para recibir una cosecha que es justa. Volvamos a una comunidad agrícola en el barrio palestino, imagínate en eso, en esas áreas de las colinas de Palestina, no tenías un tractor y no podías ir a comprar a la tienda semillas. De acuerdo que tenían una bestia de carga, le ayudará a labrar la tierra. Después iban como 3 o 4 pulgadas para poder labrar la tierra y luego cuando esto era hecho, el año anterior habían guardado, secado y preparado para la siguiente temporada. La abundancia de semillas que tenían las ponían en estas bolsas en la cintura de los animales o de ellos mismos y luego iban después de que la tierra era arada por las bestias y tiraban las semillas. Y tenemos este concepto, mientras más semillas arrojes, vas a tener más oportunidad de cosecha el año que viene. Mientras más semillas tiras al suelo, más oportunidades tendrás de cosechar en el futuro. Entonces iban y ponían la semilla, una hoja de palma a veces, y pensaban por encima y estaban pidiéndole a Dios que trajera una cosecha en abundancia. Le pedían a Dios por lluvia, por el clima adecuado, por las bendiciones de la temporada. Y de hecho tenían todo esto que
Ellos planeaban esos 3 viajes anuales a Jerusalén alrededor de las temporadas de cosecha. Entonces, ¿qué está diciendo? Comparando eso al dinero y la generosidad. Bueno, miremos de nuevo al texto y no quiero que pierda los términos. Verso 6, de nuevo, capítulo 9 dice, fíjense, él esparció de a los pobres sin justicia permanece para siempre. Verso 8, si tú das generosamente, cosecharás abundantemente. Pero si siembras de forma escasa, no vas a cosechar. Pero si esparces con abundancia, vas a cosechar. Dios lo va a hacer. El principio es la mayordomía. Y lo acabamos de explicar. Dice a Corinto, si ustedes son tacaños con las semillas que se han sido dadas, la abundancia, solo tiras unas pocas semillas, no esperes que Dios bendiga gran parte de tu cosecha, porque tú guardaste mucho de lo que te habían dado. Quiero enmarcar esto en otro contexto para que tenga más sentido. Si tú eras un granjero que tenía un montón de bolsas llenas de semillas y estás preparado para tirarlas en el campo y solo tienes un par de ellas para tirarlas y vuelves y tus bolsillos están llenos de semillas, dirías, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás tirando más? ¿No sabes que mientras más tiras hay más oportunidad de cosechar? Eres un mal administrador y mayordomo de las semillas que has recibido, de la abundancia. De la misma manera, Pablo está diciendo, si das un excedente o tienes un excedente en Corinto, no seas tacaño. Si tienes la oportunidad, debes compartirlo. Y lo que está diciendo, cuanto más compartes, más envías semillas, el patrón normativo de Dios es el que Él te va a dar más semillas de lo que tenías antes. Es el principio. Cuando mejor mayordomo seas, más te va a confiar. Lo entendemos como padres también. Los niños quieren ampliar sus límites. ¿Qué le decimos? Bueno, vas a tener que probarte a ti mismo ser digno de confianza en límites más pequeños y luego te voy a permitir Efesios 6 para que puedas extender tus límites. Entonces entendemos con el rey David, cuando pecó con su gran influencia, Dios encogió su reino y se lo arrebató. Entendemos con los ancianos en 1 Timoteo 3, si un anciano no puede manejar una esfera más pequeña en su hogar, ¿cómo él puede guiar la casa de Dios, que es una esfera más grande de influencia? Entendemos lo que puedes hacer con lo pequeño. Dios está viendo eso y lo está haciendo una auditoría para ver si puedes manejar lo que es mayor de él. Sabemos desde el principio también en el Evangelio de Lucas. Sabemos que el Señor dijo en el Evangelio de Lucas, el que es fiel en lo poco, el Señor lo va a poner sobre mucho, y el que es injusto en lo poco también va a ser injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no has sido fiel en el uso de tus riquezas injustas, ¿en serio te confiará las verdaderas riquezas? Permíteme marcar esto de maneras diferentes para movernos al siguiente punto. Esto es básicamente lo que Pablo dice. Hay veces donde puedes tener la persona más pródiga y generosa que siempre da tantas semillas como puede y es supremamente generoso, y Dios ha decidido por sus propósitos que no expanda la cantidad de semillas que da. Así que simplemente dan lo que pueden dar, pero confían en el Señor, pero son fieles en lo poco. Pero también hay personas que, como dicen en el texto, hay momentos en que hay personas que son tan infieles con lo poco que Dios les ha dado que Dios no les confía aún más. Entonces no tienen mucho que dar. Recordemos en el verso 6, con esto en mente, si lo haces con moderación, vas a cosechar con moderación, pero el que siembra generosamente segará generosamente. El que dice a Corintios, sé generoso, sé celoso para dar superabundantemente, y vas a encontrar que Dios va a llenar tus bolsas con más semillas para poder dar. Creo que a veces pensamos que la mayordomía es lo que voy a hacer en el futuro una vez que tengo más. Pablo le dice a Corinto, la mayordomía es lo que haces ahora, entonces Dios determinará cuánto más te va a confiar en el futuro. Dios ama ver generosidad y abundancia en esa generosidad, ama ver los recursos puestos para el trabajo del reino de Dios y esparcirlo de forma generosa. Y le preocupaba que los corintios fueran tacaños. Y este es mi principio. Los mayordomos fieles, Dios les da más para que puedan dar. Si el Señor dice, sé generoso,
para ver cuánta más generosidad te voy a permitir que tengas. Esa es nuestra lección número 9. Volvamos a la lección o vamos a la lección número 10 y vamos a terminar unos detalles aún más. Recuérdense, los mayordomos fieles les es dado más, da más para que puedas de forma gozosa darlos. Lo he dicho básicamente, pero quiero mostrártelo en el texto. Da más para que de forma gozosa puedas dar. Quiero que lo mires de esta manera. Pablo enmarca el principio de mayordomía en este texto, pero ahora, si vemos en el verso 10, da el punto tan maravilloso de Dios, no solo te he dado las semillas, que va más allá de la abundancia, y quiero dártelo, pero si tú decides ser más generoso para compartir la abundancia, lo que quiero darte es que tengas más para que puedas dar de forma generosa y quiero incrementar tu gozo. Las personas generosas son personas llenas de gozo, por contraste. La gente tacaña es gente miserable. ¿Y dónde está eso en el texto? Volvamos al verso 10. Mira, el que suministra semilla al sembrador y pan para su aliento, suplirá y multiplicará. Si tú eres generoso, Él te suplirá y no pierdas esto, y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Incrementa el sembrar para la justicia y las buenas obras y vas a ser enriquecido. Amo esa palabra. Vas a ser lleno de gozo. Vas a estar refrescado de la bendición de Dios. Dios dice, si tú tomas lo que te he dado y eres generoso, no solo te voy a dar eso porque eres un buen administrador, pero quiero darte más y te voy a dar gozo mientras das. Mira lo que dice, verso 11, seráis enriquecido en todo para toda liberalidad, porque de la forma liberal que lo das, esto resulta al final del 11, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Amados, la lógica es esta, da más para que puedas dar más y puedas encontrar más gozo cuando Dios utiliza oportunidad para que des. Es maravilloso como la gente generosa que siempre obtiene oportunidades de ser aún más generosos porque Dios se lo trae. Dios trae esas oportunidades para ser generosos, para poder cuidar de las personas y ser espléndidamente generosos. Para, tú das más, dice el Señor, yo te doy más para que estés lleno de gozo. ¿Qué es lo que dice en Hechos? Dice, donde Pablo dice, es mejor dar que recibir. G.L. Tourneau, un inventor de las máquinas de movimiento, regaló el 90% de sus ingresos al Señor y dijo esto, saco el dinero y Dios lo devuelve en una pala, pero él tiene una pala más grande. Este hombre vivió Proverbio 11:24, liberamente da y hazte más rico, sé tacaño y pierde todo, el generoso prosperará, aquellos que refrescan a otros serán refrescados ellos mismos. Un pastor escribió sobre este texto. Con demasiada frecuencia asumimos que Dios nos confía más para aumentar nuestro nivel de vida. Sin embargo, su propósito declarado es que aumentamos nuestro nivel de vida, no, sino nuestro dar. Eso es algo muy bueno. Él dice también esto, dice, el administrador del dinero de Dios no pregunta cuánto más puedo conservar, sino cuánto más puedo dar. Cuando empezamos a sentirnos cómodos con nuestro nivel de dar, debemos preguntarnos a Dios y preguntarle a Él si quiere que levantemos el nivel de lo que estamos dando. Mi antiguo pastor Jerry Wright decía, iglesias saludables son iglesias generosas. Y yo creo que es verdad. En Cornerstone, tú eres una iglesia muy generosa, pero lo digo de forma individual para aplicar el texto de Pablo. Puedo decir que los cristianos generosos son cristianos sanos y cristianos egoístas son tacaños. Y sabes, muchas veces en los años he conocido a hombres que han aferrado a este concepto y regreso al tiempo antiguamente donde había un caballero que dirigía hacia su jubilación y al final, ya sabes, de sus años de trabajo y aparentemente iba a terminar, que él seguía trabajando y que estaba empezando un nuevo negocio y lo conocía a este caballero que había hecho mucha riqueza, no necesitaba hacer nada de eso. Y estaba sentado con él y le pregunté, quiero estar claro,
tú trabajas duro y Dios te ha bendecido, no necesitas nada, estoy asegurado en toda manera en términos de mi vida terrenal. Entonces, ¿por qué estás empezando un nuevo negocio y trabajar tanto que es intensivo? Porque estás lanzando un nuevo negocio en los años que la mayoría de gente acaba bajando el ritmo y jubilándose, retirándose. Y le pregunté por curiosidad y me dijo, Darren, ya sabe, los cristianos realmente no se jubilan, estamos aquí para hacer la obra del Señor. Entonces mi plan es hacer tanto dinero como puedo en el nuevo negocio que estoy lanzando y lo voy a dar todo al ministerio. ¿Qué mentalidad? Voy a seguir trabajando si eso resulta en hacer más, porque quiero dar más. Conocí a otra persona unos años atrás cuando hice algunos estudios para el seminario. Lo he conocido durante muchos años y él era notorio para dar a las misiones, a las agencias, para fundar iglesias y una persona que de forma pródiga daba sus donaciones. Y le dije, ¿cómo piensas acerca de las riquezas? Muchas de las personas no tienen recursos como tú tienes. Dime tu mentalidad. Y me dijo, Darren, aprendí hace años, no necesito construir almacenes terrenales. Así que doy todo lo que puedo cada año a la obra del reino y luego me recuerdo, todo pertenece al Señor. Amados, lo que está diciendo a Corinto, sea abundante, sea misericordioso, sea un mayordomo, y encontrarás un Dios que da más y más oportunidades para ser generoso y pródigo en tu ofrenda y llenará tu corazón de gozo. Esos primeros 11 versículos, mira, dice, seréis enriquecidos en todo. Amo eso, vas a ser enriquecido en todo. ¿No te encantaría? ¿No piensas que Dios a veces es un poco gracioso? Sí, lo pienso. Yo nunca escribiría la Biblia de esta manera. Correcto, no diría, voy a darte algo que te puede tentar a un gran pecado, pero te pediré que lo gestiones y lo administres bien. Y cuando lo hagas bien, no necesito tu dinero, pero quiero que uses tu dinero para mi reino. Y cuando hagas eso me vas a obedecer. Y lo he entretejido en mí, en el tejido de la creación misma, de la realidad, para que tengas oportunidades de ser un mayordomo fiel, generoso, y cuando lo hagas quiero darte aún más y más oportunidades, y esas oportunidades va a ser para que lo hagas de esta manera, mayor alegría para ti. Quiero llenar tu vida, una vida enriquecida y generosa. Mientras más das, más te quiero bendecir. Y de nuevo, no quiere decir da todo lo que tienes y ser pobre y no cumplas con tus necesidades. Pablo le dice, Corintios, tú tienes una sobreabundancia, no seas egoísta, piensa en las necesidades del ministerio, Rea- reacomódalas y dales un nuevo propósito para la gloria de Dios y úsalo liberalmente. Y esas son de lecciones para nuestro día de hoy y las quiero revisar. Lo que dije hasta el momento, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Nos está enseñando esto. Los mayordomos fieles se les da más para administrar más. Da liberar con libertad para que ustedes puedan tener mayor gozo. Mira la tercera. La abundancia en dar es para la gloria de Dios. La mayordomía en dar es para la gloria de Dios. Verso 13. Porque miren, por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Dios. Y digo, paren un momento. Cuando Jerusalén acá de forma generosa ha dado, lo que ha pasado es que sus corazones están llenos de gozo y quieren adorar a Dios, llenos de la gratitud de ser generosos. Eran generosos porque el Evangelio de Cristo los ha salvado, los ha sacado de ser tacaños y los hacen dadivosos. Los no creyentes toman y los creyentes dan. En Efesios nos habla de esto, pero en abundancia dice verso 13, por la prueba dada por el Evangelio de Dios y por la liberalidad de vuestra contribución, para ellos han dado todo. Verso 14, miren eso, mientras que también ellos mediante la oración a vuestro favor demuestran su anhelo por vosotros debidamente a la sobreabundante gracia de Dios. Tú quieren adorar al Señor y cuando ellos te agradecen por tu regalo, dicen gracias a Dios, gloria a Dios porque Dios ha proveído. Y dicen gracias a Dios porque has permitido hacer todo esto, porque Dios ha utilizado las riquezas para la gloria de su nombre y adoración a Él.
Y eso nos lleva a una pregunta al final, verso 15. Gracias a Dios por su don que no se puede describir, inefable. Y Él une todo esto en el hecho de que Dios nos ha salvado. Y en el verso 15 dice, pero como adoradores a Dios, la razón por la cual pueden ser tan generosos porque Dios te ha dado el regalo de mi hijo y ahora tú puedes ser un dador alegre. Y esta pregunta levanta nuestras mentes. Y es una buena pregunta para hacer. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios nos pregunta darle a Él lo que Él no necesita? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Por qué dar? ¿Por qué la generosidad? ¿Por qué llamar a la nación de Israel? Dar su diezmo para poder correr la nación. Si Dios no necesita el dinero de la nación para gobernar la nación, ¿y por qué les dice que lo hagan de forma generosa, una ofrenda libre de coerción? El Dios que es el dueño de todo, ordena al mundo y posee todo y nos ordena darle a Él lo que no necesita. Es una pregunta muy importante, porque este texto lo dice. Porque es para su gloria, es para su adoración, es para su honor. Cuando estaba estudiando para mi ordenación, y en tu ordenación debes estudiar la totalidad de todas las escrituras, las personas, fechas, tiempos, debes tener una Biblia cerrada y poder responder cualquier tópico, cualquier tema, cualquier persona durante 3 horas sin abrir tu Biblia. Debes estudiar para poder decir básicamente en ese momento, saber dónde debo ir en la Biblia para poder contestar sin una Biblia y nombrar el capítulo y el versículo. Estaba estudiando el tema, diferentes tópicos y estaba estudiando lo que leímos en la lectura de las escrituras en Deuteronomio 26. ¿No crees que es interesante? Que cuando Dios le dio a la gente la tierra prometida, les permitió tomar un fruto de ella y tomar parte de ese fruto y los productos y pidió que llevaran ese fruto a un lugar determinado y luego llevarlo para Dios. Estaba pensando, no es como que Dios va a comer las frutas o que Dios está en el cielo y va a decir, hey, estaba preocupado por su nutrición y no comer muchos carbohidratos. Y estaba pensando, espera un segundo, ¿por qué Dios le pide a la gente darle de vuelta a Él lo que es Él? Llegaron finalmente a la tierra, le dieron este fruto y quiero que lleves a este lugar, ponlo todo en un balde y eso es para mi adoración. ¿Por qué Dios le pide esto? Porque Dios pide lo que no necesita. Bueno, el verso 10 de ese pasaje que leímos en Deuteronomio dice esto. Miren, pongan atención. Llevarás las primicias de los granos y de la tierra, los pondrás delante de mí y lo pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás a tu Dios ahí. La razón por la que Dios quiere que volvamos lo que no necesitas, que nos recuerda que no es nuestro y nos recuerda que fue dado para adorar y pensar en ello. Cuando tengamos que volver a algo que le pertenece a Él, que estamos tentados a pensar que es nuestro, nos recuerda que todo le pertenece a Él. Con nuestras manos abiertas, esa adoración, darle gracias a Dios por lo que me diste y te lo doy con gratitud porque es tuyo y te adoro por la provisión. Quiero dártelo todo a ti porque no me pertenece, te pertenece a ti. Dios ordena el dar y la adoración, la mayordomía, la administración de una manera que nos guarda del autoengaño y de la avaricia y hace que nuestras mentes y nuestras manos sean abiertos a su obra y nos disciplina para recordarnos que a quien adoramos. Los cristianos que se pierden del don de generosidad, se pierden de un don, de un momento de adoración. Cuando vamos en el orden de servicio y decimos vamos a dar y oramos, no te olvides. Lo das acá o lo dice en otro lugar. Ese es un momento de adoración, donde tu corazón está delante del Señor y tu mano es abierta, dándole, recordándote que no puedes confiar en estas cosas que pertenecen a ti y estás feliz de dárselo a Él. Eso es adoración. Martín Lutero, el gran reformador, dijo, recuérdate de sola gracia, sola fe, las 95 tesis, la reforma. Le dijo a su iglesia, hay tres conversaciones necesarias tener para que todo cristiano, la, la conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión de la billetera. Dios quiere todo de ti y el que seas todo
y que seas tú este tipo de dador alegre, generoso. Oremos, Señor, confesamos que hay momentos que somos vulnerables a ser egoístas. Pensamos en nuestro dinero como si es nuestro, nuestra riqueza. Y tú quieres que te adoremos a ti, como damos a ti lo que a ti te pertenece, Señor. Nos recuerda de dónde vino. Oramos, Señor, que sea para ti, para adorarte a ti. Cantamos esta canción en gratitud a ti, que seamos adoradores, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Bendice a la iglesia Cornerstone y te doy gracias por una iglesia generosa. Permítenos no ser como Corinto, Señor. Guárdanos, Señor, de ser autosuficientes y egoístas como el mundo, Señor, y pensar en eso como ellos fueron tentados. Haznos una iglesia que de forma generosa da, de forma espléndida. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org